rápidamente saludemos en Asunción, la capital de Paraguay, a Nuri Gómez. Nuri, buenos días. ¿Cómo amanece en Asunción? Muy buenos días para todos, para ti Felipe, para Andrea, para Juan, muchas gracias por esta invitación. El clima de Asunción es muy loco, tú en esta época de invierno pasas de estar de 30 grados a las 3 de la tarde a tener 13 grados a las 4 de la tarde. Entonces es un clima bastante cambiante, pero por supuesto siempre nos acogen con el mejor cariño a todos los colombianos. Gracias, Nuri, por sacar el ratico para atendernos desde Asunción. También saludamos aquí en la mesa de trabajo a Andrés Úsuga, abogado constitucionalista, bueno, y experto en muchas áreas del derecho. Andrés, bienvenido, buenos días. Felipe, buenos días, muchas gracias por la invitación, a ti, Andrea, Juan Carlos y a todos los televidentes a esta hora. Un saludo muy especial en este nuevo 8 de agosto. En este inicio de un nuevo periodo de gobierno nacional. Nuri, el acto de ayer entre las 3 y las 6 de la tarde cargado de elementos, de simbolismos, de palabras que ameritan análisis, que ameritan no dejar pasar, sino desmenuzar un poquito para tener una visión más clara de qué viene para Colombia. En términos generales, lo primero, lo que más le llamó la atención de lo ocurrido ayer en el acto de transmisión de mando, de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Bueno, como tú lo dices, Felipe, fue un acto muy cargado de símbolos, totalmente, todo fue simbólico, desde el pedir que llevaran la espada de Bolívar, la forma en cómo estaba, la forma en cómo se disputa para los presidentes invitados, la forma en cómo se hizo un guiño directamente a Juan Manuel Santos con volver a tener una nueva paloma de la paz. Los invitados tenían esa nueva palomita de la paz. El tema de los discursos cargados también de símbolos y cómo estuvo dispuesto la Plaza de Bolívar para eso. Y el hecho de que haya sido llamados en segunda instancia, después del saludo internacional, justamente a personas comunes. Entonces fue una reivindicación en cierto sentido de aquella sociedad que nunca ha sido considerada, pero también hubo una cantidad digamos, de momentos y elementos que estaban llevados a entender o hacer crear el relato de que efectivamente no había existido nada bueno en Colombia hasta que llegó este nuevo gobierno. El hecho de no hacer referencia sino a los momentos duros y la cantidad de Mauricio Vélez. Nuri, excúsanos un momento, por favor, porque tenemos problemas con tu audio. Aquí en el set no te estamos escuchando bien, no sé si los televidentes te están escuchando bien. Vamos a revisar con nuestro equipo de producción esta conexión con Asunción, Paraguay. Andrés, la misma pregunta, lo que más le llamó la atención de este acto de ayer que estuvo cargado de simbolismos, de palabras, de momentos tan importantes como el asumirse ya posesionado Gustavo Petro como presidente y decir: venga, si Iván Duque no quiso facilitar la espada, yo mando por ella. Y una reflexión que se da como en el momento cuando se avanzaba en el acto y asume, soy el presidente, puedo enviar por la espada, traigan por favor la espada. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Sí, evidentemente eso, Felipe, comparto con la doctora Nuri Astrid el tema del simbolismo. Muchos símbolos, muchas señas, muchos mensajes, desde lo gráfico, desde los colores, desde las formas. Pero yo le voy a ser muy sincero, a mí me parece que muy formal. Yo pensé que iba a ser un poco más distópico, por decirlo de cierta forma, y no, muy normalito, muy protocolario, incluso cumpliendo las normas de protocolo de salir desde el Palacio de San Carlos de Cancillería, con los escoltas, con la cúpula militar haciéndole honores, reconociendo su mandato. No sé si se dieron cuenta de eso, claro. Sin ningún problema, que había como mucha discusión sobre el particular. Fíjese que muy formal él en su vestido normal, corbata, no me acuerdo de qué color inclusive era la corbata de él, todo muy normal. Pero evidentemente también habrá que decirlo, y ahorita profundizaremos más, un discurso en la Plaza de Bolívar y otro discurso distinto con los ministros en la posesión. Y creo que esos temas
sí me llamó mucho la atención, que en el discurso de 21 páginas que compartieron, que también me pareció interesante eso, no se tocaron temas muy neurálgicos, no sé si porque la comunidad internacional estaba ahí, porque estaba pues el rey de España, el cuerpo consular, entonces ahí no se tocaron temas de esos que levantan ampolla, sin embargo, inmediatamente en la posesión, ya con los ministros al interior de Palacio Nariño, sí se tocan esos temas y otros temitas muy interesantes que vamos a mirar más adelante. Nuri, estábamos escuchando tu análisis precisamente frente a ese simbolismo y nos estabas hablando incluso de esa paloma de la paz. Continuemos, por favor, que ya tenemos tu retorno. Gracias, Andrea. Un saludo para ti. El hecho de tener tantos símbolos en una, digamos, en esta toma presidencial, en esta posición, llama la atención porque lo que hacen es tomar una cantidad de símbolos a nivel histórico, incluyendo la fotografía de Mauricio Vélez, que siempre estaban cargados de emocionalmente de unas situaciones de dolor del país, de exclusión, de racismo, de una cantidad de condiciones que obviamente tenemos cargados históricamente. Y pareciera que fue como el punto de partida para decir que en Colombia no había habido nada bueno y que esta es realmente una segunda oportunidad. Entonces, desde ahí hay una especie de casi borrón y cuenta nueva el llamar la segunda oportunidad del país, al llamar esta segunda oportunidad, al decir que después de los imposibles fueron posibles, de que no se pueden equivocar, y efectivamente el hecho de tener que le ponga una banda presidencial como María José Pizarro, el hecho de tener la espada de Bolívar, puede ser entendido para unos sectores del país, académicos, empresariales, sociológicos, que es una rememoración de su pasado guerrillero, es decir, de mantener su estado. Bueno, 6:56. Bueno, recuerden que Nuri está desde la ciudad de Asunción, en el Paraguay. Tenemos algunas dificultades, pero ahí poco a poco iremos escuchando los análisis de Nuri. Juan, su pregunta. Doctor Andrés, pero indudablemente el país esperaba un discurso más duro, como revanchista, y al contrario Petro fue pausado, calmado, lo decíamos aquí fuera de cámaras, un discurso más tranquilo y con dos hechos interesantes. Uno, pues lo que pasó con la espada, porque fue como su primer acto de gobierno. Y mire, vea, pasa esto. Lo que Nuri trata de relacionar en el simbolismo, hablemos un poquito de qué significó ese hecho, esa ruptura protocolaria y la espada como tal, porque Felipe lo decía ahorita, la espada fue el símbolo de conquista del M-19, cuando se la roban y cuando la entregan en el año 1974. Sí, 74 se la roban y en el 91 en el 91 con la constituyente la entregan, después de la constituyente. Enero del 91. Exactamente. Pero ¿qué significa? Y no es un elemento menor esa espada ayer. Exacto. Es clave para entender ¿Qué lo que viene, significa incluso. eso? O sea, primero, su primer acto de gobierno fue ordena, porque fue una orden, como jefe del Estado, tráigame la espada. Y lo segundo, lo que significa la espada. ¿Y a quién le ordena? ¿Y a quién le ordena? Entonces le ordena a la Casa Militar, algo que la gente pues casi no conoce. Espero que hoy que está el gobierno del pueblo, como ellos mismos lo están llamando, puedan conocer de puertas un poco más abiertas al Palacio de Nariño. La Casa Militar es la organización que está al interior del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que inclusive dice en su discurso que lo va a modificar, y al DPS también, que hace la conexión no solo con el Batallón Guardia Presidencial, que queda ahí atrás, el Batallón Miguel Antonio Caro de Infantería número 37, si no estoy mal, que es quien cuida las instalaciones de todo ese complejo de gobierno que está ahí. Él le da la orden ordeno a la Casa Militar, primero dice solicito, después dice ordeno, es una orden, es un mandato del pueblo, y yo como mandatario ordeno que la traigan, suspenden. Eso es muy simbólico porque es esa primera, yo creería que la gente no recuerda mucho, de pronto los que estamos más viejitos, la cantidad de símbolos con los que se inició el M-19. El M-19 fue una guerrilla que quiso traer la lucha insurgente a lo urbano
y tenía unos apoyos clandestinos en la prensa y en grandes dirigentes del país. Entonces hacían anuncios de ya viene la contra, no sé qué. Y fíjese que las más grandes situaciones del M-19 fueron simbólicas. El robo de la espada de Bolívar, que ellos decían recuperación de la espada de Bolívar para el pueblo, la toma de la embajada de República Dominicana, el robo de las armas del Cantón Norte, todo eso a finales de los 80s, a los finales de los 70s, en gobierno, sobre todo la confrontación tan grande, y que ayer lo pensaba, pero la gente creo que no lo ha meditado un poquito, con el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que es el gobierno más o menos que más se parece a este gobierno saliente de Iván Duque, porque el padre de Iván Duque fue el gran beneficiario, por decirlo así, de Julio César Turbay Ayala, Iván Duque Escobar, que en paz descanse. Entonces, es ese rompimiento entre los dos modelos, en el sí se pudo, en el mire que lo que intentamos desde los 70s, ese nacimiento del movimiento 19 de abril de 1970, llega hoy 52 años al poder, llega el mandato del pueblo, llega el mandato de Bolívar a la Casa de Nariño. O sea, es demasiada carga simbólica la que estaba haciendo el presidente Petro, y evidentemente también diciéndole, no solamente a la Casa Militar, sino a las tropas que todavía no han hecho la ceremonia de reconocimiento, que en próximos días se hará: yo soy el que mando de ahora en adelante. Y fíjese usted que toda la cúpula militar y las tropas y el reconocimiento cuando va a entrar a Palacio de Nariño se hizo en una transición sin problema. Sí, Le dan tranquilita. honores al excelentísimo señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y no pasó absolutamente nada. Yo creo que es positivo, creo que muy moderado, como decía Juan Carlos, y en ese orden de ideas aspiro y espero que no sea muy disruptivo lo que se viene de verdad. Nuri, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo entender el decálogo de gobierno del presidente Petro? Construido, por supuesto, en primera persona. Recordemos algunos elementos. En síntesis, trabajaré por conseguir la paz, cuidaré de los más necesitados, gobernaré con y para las mujeres, dialogaré con todos y todas, escucharé a todos, defenderé a los colombianos de las violencias, lucharé contra la corrupción, protegeré nuestro suelo, subsuelo y demás, desarrollaré la industria nacional y el punto 10, cumpliré y haré cumplir nuestra Constitución. Coherente el decálogo con lo que se habló en campaña, coherente con lo que debería ser el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo ve usted ese decálogo y cómo entenderlo en el contexto, en el concierto de lo político-administrativo? Bueno, esos 10 puntos están relacionados uno con, digamos, un compromiso que asume el nuevo presidente frente a lo que es su labor presidencial. Es decir, prácticamente se viste él mismo diciendo el gobierno soy yo, la presidencia soy yo, y asume en su figura la responsabilidad de esos resultados ante nivel general. Lo segundo que me llama la atención es que es un listado de puntos por cumplir, pero no hay una construcción de un imaginario único. Y a mí eso es lo que más me preocupa, porque no hay una visión de país que efectivamente proyecte qué es lo que va a hacer en los próximos 4 años, tanto que llama a obtener una especie de junta, de poder hacer un acuerdo nacional para encontrar el rumbo del país de los próximos 20 años. Y ahí es necesario entender que efectivamente todavía no hay una forma, digamos, efectiva de decir nuestro gobierno va a ser así, vamos a trabajar unánimemente en el estilo de país. Lo único que quedó claro es el estilo del gobernante, no del estilo del gobierno al que vamos a entrar el día de hoy. Importante ese punto. Profesor Andrés, hay otro asunto, pues si quiere complementar lo de la profesora Nuri, que me parece muy interesante, un estilo de gobernante más no de gobierno, pero también quiero preguntarle por el papel que quiere asumir Gustavo Petro como líder latinoamericano, y fue claro en su discurso. Él habló de la unión y habló de lo que al contrario nos puede traer es no estar cohesionados como región latinoamericana. ¿Usted cómo vio ese punto? Yo creo que Gustavo Petro hace una lectura muy interesante sobre lo que está pasando actualmente en Latinoamérica, precisamente con los líderes de izquierda.
hace una lectura de que Boric no lleva un año, lleva apenas unos meses y ya tiene una gran oposición. No han hecho todavía el referendo de la Constitución que viene ahorita en septiembre. Y podría ser que pierda esa refrendación con mucha posibilidad. Ve la lectura de Castillo, que ni siquiera lo dejan salir para que venga a su posesión porque tiene todo el Congreso en contra y le ha ido realmente mal. Tiene la lectura de Argentina, de los Fernández, que están inclusive peleando entre el presidente y la vicepresidenta, que fue la que le proporcionó a Alberto Fernández que llegara. Pero también hace la lectura de un Lula ya en una edad muy avanzada. Que podría llegar al poder. Muy probablemente va a ser el nuevo sí. presidente, prohibiendo o rechazando la reelección de Bolsonaro. Y dice, yo soy este nuevo líder latinoamericano porque Ortega va de salida con todos sus problemas, porque Cuba va de salida con todos sus problemas, Díaz-Canel, porque Maduro no pudo pegar y ya no va a pegar en el imaginario colectivo, ni siquiera el venezolano. Entonces lo que hace él en esa lectura es, yo seré el nuevo líder latinoamericano, y hace un llamado a todos a unirse a él, a que lo apoyen, pero eso es hacia afuera. Ya hacia adentro tiene, creo que, serios problemas. Y para empezar con la crítica, creo que lo de ayer en lo tardío de los nombramientos va a ser algo un poco problemático, porque el cambio pues no puede ser con los mismos, que creo que es una crítica inclusive de gente de la versión 1 del petrismo. Yo tengo una teoría, y es que hay 4 versiones del petrismo, una antes del 13 de marzo, o los que siempre habían estado, inclusive los que están ahí ya hoy nombrados en alguna parte del gabinete, el petrismo M19, el petrismo que venía del Polo, que venía de progresistas, que terminó peleando con Carlos Gaviria Díaz, que terminó peleando con Jorge Robledo. Esa es una versión. La segunda es la versión santista del petrismo, cuando llega Alfonso Prada, Roy Barreras. La versión 3 es la que pasa después del 13 de marzo, cuando ganan sus mayorías en el Congreso, y la versión 4 la que se monta después de que él es presidente de la República. Creo que esas disputas internas ayer se vieron reflejadas en el discurso al interior de Palacio, y creo que es lo que va a pasarle factura muy rápidamente, porque ya le dieron una primera puntada en la elección del Contralor. Nuri, profesora Nuri, agradeciendo su presencia y solicitándole una interpretación de este tema. ¿Qué opina usted de lo que dijo el presidente en el tema internacional, de llamar la atención del Fondo Monetario Internacional diciéndole cambiemos deuda pública por bonos de recuperación climática, y el otro tema que fue una alusión directa al consumismo norteamericano, que tiene que ver también con esta nueva estrategia que se tendrá que tomar con cultivos ilícitos y la droga en Colombia? Y además, Juan, esos dos elementos, Claro, la lucha contra las drogas y la acción contra el cambio climático, es un poco donde reclama el liderazgo latinoamericano. Es correcto. Desde la izquierda. Total, y ahí prácticamente no hace referencia a la lucha de las drogas en el país, en Colombia, en la erradicación de cultivos, en transformación de cultivos, sino justamente lo que hace el reclamo es directamente a los Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, en decir es que y la forma en cómo lo dice, porque da cifras es de muertos, da cifras es que somos prácticamente, estamos poniendo los mismos tipos de víctimas, nosotros en Latinoamérica por el tema de la erradicación, el cultivo y la lucha contra las drogas, y en los Estados Unidos por el consumo, prácticamente equipara el tipo de víctimas de la misma manera. Entonces es un llamado que hace al cambio de la lucha contra el narcotráfico, pero digamos es unas palabras directas al gobierno norteamericano, a la forma de cómo se hace y cómo se impone para Latinoamérica el uso de ciertas o la imposición de ciertas condiciones para recibir recursos de apoyo únicamente en este proceso. Y ahí sí hay algo muy interesante, porque no pasa de ser una intención de tener un liderazgo internacional, sobre todo cuando en todos los países latinoamericanos ese es el flagelo más grande que se tiene, digamos, si hablamos de un término común. Me llamó la atención que no habló sobre Venezuela, no hizo ninguna referencia al tema de las migraciones, no hizo mención a otros procesos
internacionales que afectan a Latinoamérica, sino que únicamente dejó esos dos espacios abiertos y prácticamente son los que lo pueden poner en el entorno internacional como la nueva figura de la lucha contra el cambio de la lucha contra las drogas. No sé qué tanto le puede salir bien o si efectivamente eso tendrá un efecto contrario, sobre todo en ciertas instancias republicanas norteamericanas, más que en el proceso de los demócratas. Por supuesto, el gobierno de Biden es práctico, ha estado y puede utilizar este liderazgo de Gustavo Petro para hacer un tema de reconciliación y de cambio en la política frente a Venezuela y a otros países latinoamericanos, pero eso lo podremos saber después de un par de semanas. Nuri, gracias por atendernos desde Asunción, Paraguay. Éxitos en las gestiones que esté adelantando. Gracias por sus análisis. Ustedes, un gran abrazo para todos. Feliz día, Andrés. Bueno, y todos. Miren, este fue el trino que hizo ayer el presidente venezolano Nicolás Maduro. Lo tienen ustedes en pantalla, incluso con un video que demuestra lo importante que es la espada. Además que Maduro tiene su propia espada, Venezuela tiene su propia espada de Bolívar, pero aquí se demuestra la importancia que tiene la espada en el simbolismo de lo que ocurrió ayer. Maduro decidió grabar este video precisamente con las imágenes del momento y del desplazamiento con la espada. Dice: tiendo mi mano al presidente Gustavo Petro y al pueblo colombiano para reconstruir la hermandad sobre la base del respeto y el amor. Aprovechemos esta segunda oportunidad que menciona el nuevo presidente de Colombia por el bien de la felicidad y la paz. Felicidades, es lo que dice en Twitter Nicolás Maduro. Habiendo sido maltratado por Diosdado Cabello duramente, claro, previamente el presidente Petro. Finalmente, una conclusión, algún elemento que desee destacar ya más adelante con Juan Carlos Velázquez y David Suárez. Vamos a continuar esta conversación de análisis. ¿Qué destacaría finalmente esta mañana, Andrés? Yo creo que sí me llamó la atención en el discurso, incluso que lanzó temas más que latinoamericano, inclusive mundial. Llamo al mundo entero. Entonces, yo creería que puede ser que quiera ser el próximo líder de quitar la prohibición de las drogas. Recordemos que la lucha contra las drogas nació en el año 71 con Richard Nixon, o sea, el año pasado se cumplieron 50 años. 50. Y 50 años donde todos lo dijeron, inclusive el propio discurso de Roy Barreras fue que esa lucha está perdida. Entonces, podría ser, me atrevo a hacer un vaticinio, y es que Gustavo Petro sea el nuevo líder de que se acabe la lucha contra las drogas a nivel mundial, porque ni siquiera es una lucha latinoamericana. Y en la lucha la lucha en la búsqueda del tema medioambiental, creo que se va a disputar ese liderazgo con el presidente saliente, que creo que va hacia allá, hacia un nuevo liderazgo mundial también, ONU, no sé, organismos internacionales, sobre el tema de la economía verde y el medio ambiente. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido siempre a esta mesa. Gracias, Andrés.